Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema pues de más de educación cívica. Informarle también pues que es el último tema que vemos en educación cívica y vamos a tratar más lo que es el curso de historia del Perú. Bueno, el tema de hoy, cerrando ya lo que corresponde pues a educación cívica, vamos a hablar sobre el Estado peruano. Justo la sesión anterior, la clase anterior, pues hablamos sobre la constitución política, ¿no? ¿Qué la conforma y qué cosa es la constitución política, ¿no? ¿Por qué es importante esta constitución política? Bueno, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en lo que es el Estado peruano, ¿no? ¿Qué es el Estado peruano? ¿Quién conforma el Estado peruano? ¿En qué se basa pues esta conformación del Estado peruano, ¿no? Bueno, básicamente podemos decir pues, ¿no? Que el Estado peruano determina y señala las obligaciones, derechos y deberes de cada persona. Además, actúa por medio de tres poderes, seguramente ustedes ya lo conocen: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Son tres poderes. Además, pues de ello, es que la Constitución Política del Perú es quien regula todo este Estado peruano, ¿no? Es la Constitución, pues la Carta Magna, la Ley de Leyes, ¿no? Quien regula todo lo que se hace en respecto al Estado peruano, pues, ¿no? A su vez, pues el Estado peruano tiene tres elementos que lo constituyen, ¿ya? Para que el Perú sea considerado un estado, necesita estos tres elementos. Uno es el territorio, es decir, pues dónde nos encontramos, cuáles son sus límites, ¿no? Territorio tanto continental como marítimo y aéreo, ¿ya? Todo eso lo corresponde pues al Perú, ¿no? Es su territorio. Luego la población que lo compone, pues, ¿no? ¿Quiénes son esa población que la componen, pues, el Estado peruano? Y por último, la organización jurídica, ¿no? Es decir, tiene que ver ya con las leyes, las normas que regulan, pues, a este Estado peruano, ¿no? Que está en donde, en la Constitución, ¿ya? Ahora, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que es pues el medio por el que actúa el Estado peruano, ¿no? Vamos a ver ahora sobre ello, ¿ya? Vamos a empezar, bueno, es los tres poderes del Estado. Vamos a empezar con el poder ejecutivo. ¿Ustedes reconocen este lugar? ¿Mm? Sale mucho en la tele últimamente, ¿no? Claro, es el Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno, ¿quién se encuentra? Ah, el presidente, pues, ¿no? Entonces, el poder ejecutivo, su sede principal, ¿dónde es? En el Palacio del Gobierno. Entonces, si estamos hablando del presidente, el poder ejecutivo lo compone ¿quién? El presidente, pues, ¿no? El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación, representa a la nación peruana, representa al Estado peruano aquí y en cualquier otro lugar, ¿no? Así pues tenemos en el poder ejecutivo, ¿ya? Además, para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener derecho al sufragio y tener más de 35 años, ¿no? Son tres requisitos primordiales, pues, para ser elegido presidente. El presidente de la República, pues en este caso, como somos un país democrático, es elegido por sufragio directo, es decir, por elecciones públicas, ¿no? Así, obteniendo la mayoría de votos, pues, ¿no? Tiene la mayoría de votos y sale elegido, pues, ¿no? Su mandato en la actualidad, pues, tiene una duración de 5 años, ¿no? Por eso es que ya el presidente Vizcarra está convocando a elecciones, ¿no? Está pensando convocar elecciones para el próximo año. También forman parte del Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, ¿no? Todos los ministros, quienes son elegidos a su vez por el presidente de la República, ¿no? Mayormente son gente pues, de su mayor confianza, pues, ¿no? Y las funciones del Poder Ejecutivo en general, del presidente, así como el Consejo de Ministros, es que dirige el gobierno y administra los bienes del Estado. En ese sentido, pues, su sede del Poder Ejecutivo es el Palacio de Gobierno, que está ubicado, pues, en el centro de Lima, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al Poder Ejecutivo. ¿Por qué, profesor, el Poder Ejecutivo? Es que él es el que ejecuta, ¿no? Este poder es el que ejecuta, el que dice, ya, vamos a hacerlo, se va a hacer, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Es el poder ejecutivo, es el que ejecuta, el que dice, ya, hay una ley, entonces vamos a aplicarlo, ¿no? Ajá. Es la que se encarga, pues, el Poder Ejecutivo. Luego tenemos al Poder
legislativo, bastante conocido seguro por ustedes, ¿no? Este es la sede del poder legislativo, es el Congreso de la República. Y las reuniones en las que se reúnen, pues, estos señores, ¿no? Los congresistas, ¿no? Se le conoce como la sesión de la República, ¿no? Sesión de la República. En ese sentido, pues, el poder legislativo, ya como lo he mencionado acá, está compuesto por quienes, por los congresistas. Legislativo, legisla, es decir, emitir leyes, ¿ya? En este caso, el poder legislativo está representado por 120 congresistas de diferentes partidos políticos, quienes son elegidos a través de elecciones públicas por un periodo también de 5 años, ¿no? Sus funciones de los congresistas, pues su función principal es de representar los intereses y bienestar de todos los ciudadanos de todo el Perú, ¿no? Es decir, al pueblo peruano. Además se encarga, ¿no? de crear, modificar y derogar leyes que contiene la Constitución Política del Perú. Su sede principal, pues, del Poder Legislativo es el Congreso de la República, que también está ubicado en el centro de Lima. Luego tenemos pues al Poder Judicial, ya seguro ustedes lo conocen pues, ¿no? Seguro lo conocen, tiene que ver con los jueces y fiscales, ¿no? Su sede principal, ¿dónde está? Ah, pues en el Palacio de Justicia, ¿ya? Este Poder Judicial pues está representado por jueces y fiscales quienes ejercen en los juzgados y tribunales jerarquizados con especialidades y garantías que corresponden con los procedimientos de la Constitución política y que las leyes establecen, ¿no? Todo de acuerdo a las leyes. Las funciones del Poder Judicial pues tiene la potestad de administrar justicia y hacer cumplir las leyes. Como ya he mencionado, su sede principal del Poder Judicial es el Palacio de Justicia, que también está ubicado en el centro de Lima. Pero no es el único, también existen los juzgados ubicados en diferentes puntos del país. Claro está que esta es la sede principal, ¿no? Pero el Poder Judicial es un poco más descentralizado en ese sentido, pues, ¿no? Está en diferentes partes, ¿no? Por el mismo hecho de hacer justicia. Bueno, y así pues tenemos hoy nuestra actividad, ¿ya? Nuestra actividad es más de investigación, ¿ya? ¿Cómo se llama el actual alcalde de la provincia de Lima? ¿En qué distrito vive y cómo se llama tu alcalde? ¿Cómo se llama el actual presidente del Consejo de Ministros? Y por último, ¿cómo se llama el actual ministro de Educación? ¿Ya? Son preguntas que tú tienes que reflexionar, investigar y responder, ¿ya? Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido toda nuestra sesión de hoy. Es nuestra última sesión de cívica y vamos pues más por historia del Perú. Bueno, estimados estudiantes, nos encontramos en una próxima sesión. Hasta pronto.